Una canción de cuna, esa, Cristo me ama. Pero la Biblia dice así. Bien, hermanos, seguimos con nuestra carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 2, versículo 11 hasta el final. Vamos a verlo y he titulado este mensaje, Vive Cristo en mí. Eso es lo grande. Vive Cristo en mí. No es Dios afuera, sino Dios en mí. Cristo vive en mí, es lo más grande que hay. Dígame si no es grande que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, esté en mí. Y que mi cuerpo es hoy templo del Espíritu Santo. Eso es lo más grande que hay. Lo más grande. Por eso que Cristo dijo que de los nacidos de mujer no hay más grande que el profeta San Juan, Juan Bautista. Pero el menor del reino de Dios es más grande que él. Nosotros somos más grandes que Juan porque tenemos el Espíritu Santo dentro de él. Juan fue amigo de Cristo, pero nosotros somos hijos de Dios por los méritos de Cristo. Esto vamos a orar en el nombre del Señor para que nos dé sabiduría en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo te pido, Padre, que me uses para ser un instrumento de amor, de edificación, de fundamentar una fe sana y pura en el corazón de tus hijos, Señor. Haz que crezca tu palabra y esta palabra contenida en esta Biblia sea la espada que atraviese y también nos consuele y nos dé la certidumbre de tu presencia en nosotros. Padre, guíanos y guíame a mí también para poder apacentar esta grey tuya ganada por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive en mí. Vimos en la porción anterior que no es posible sacrificar la libertad por la esclavitud religiosa, por el ritualismo, porque no es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios, sino que ya Dios llegó al hombre a través de Cristo. Así que no son por penitencias, ni tampoco por fatigar la carne haciendo rigores religiosos, sino que ya Cristo murió por mí, pagó un precio para salvarme, y Él vino a morar a mi corazón. Eso es algo grandioso. Cristo vive en mí. Que no nos dejemos quitar la libertad que tenemos en Cristo y encerrar un águila, porque somos como águilas, ¿verdad? Somos como águilas. Que no nos encerremos en una jaula sometidos a rituales y a rigores y a religiosidades que no sirven para nada. Entonces, no sacrifiquemos, cambiemos espejito por oro. No hagamos de la iglesia una esclavitud tan grande que se convierta en un yugo difícil de llevar. Si hay algo que yo disfruto de mi fe y de Cristo Jesús, es lo aliviado de la carga, que es fácil de llevar. No la compliquemos. Inclusive, el compañerismo entre nosotros se da debido a la práctica de un evangelio puro, de un evangelio sano. Ahora, Cristo vive en mí, este es el tema de hoy. El primer versículo que yo me memoricé en la Biblia fue este que está aquí en Gálatas 2:20. Me acuerdo del misionero Gary Judy. Oíste, David, Gary Judy me puso con unas láminas, ¿no? Unas láminas, una ficha, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oye, con esa fichita me memoricé el texto. Mi primer versículo bíblico que memoricé. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, no vive Ricardo. Gracias a Dios, no vive Ricardo. Y puedes poner tu nombre ahí. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso que el tema toma el título aquí, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Ahora, eso es grandioso. Es grandioso. Cuando compartimos el Evangelio, sabemos que los que creen en Cristo han pasado de muerte a vida y son una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. El único que puede hacer una operación de corazón abierto es el Señor Jesucristo. El único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa es el Señor Jesucristo.
¿cómo poder hacer que un cerdo deje de bañarse en el lodo? El cerdo le encanta el lodo. Tú lo puedes bañar. Había una prima que siempre le gustaba bañar los cerdos. Digo, pero ¿para qué pierdes el tiempo? Dice. Él va a buscarle el fango. Y el cerdo le encanta estar cochino. Por ejemplo, se llama cochino. Cochino también se llama, porque él disfruta de lo malo. Ese soy yo. Ese eras tú también. ¿Ah? Cuando tú le dices a un mujeriego, oye, tú eres bandido, lo estás piropeando. Le estás diciendo, son música para mis oídos. Oye, tú eres, oye, que a ti te gusta la mona. Siente pechón, ¿por qué? Porque me fascina el pecado. Me fascina estar, que me digan bandido, parrandero, jugador, como los corrillos mexicanos. Y así que, hermano, ya no vivo que yo, mas vive Cristo en mí. El único que puede cambiar mi corazón y mi antiguo estilo de vida pecaminoso es el Señor. Y por eso, más ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Ahora soy una oveja del Señor. Ese cambio de puerco a oveja, solamente Dios puede hacer eso. Puede ser que la oveja se ensucie, pero la oveja se limpia. La oveja se ensucia, pero ella busca la manera de revolcarse en la hierba y se limpia. La naturaleza es estar limpia. Se va a ensuciar, nosotros podemos pecar. Pero dice la Biblia, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Ahora Cristo vive en mí. Por eso que no es religiosidad, no es sometimiento a rituales, no es el esfuerzo del hombre por ser santo. Los monasterios fueron un fracaso por siglos, porque nadie puede vencer la carne en su carne. Y salía el monje, iba a comprar verduras al mercado y él está metido dentro del monasterio, no puede ver nada, pero de repente ve una muchacha bonita y se fue con la mirada. Y cuando llega al monasterio comienza, carne pecadora, y no voy a comer más, lujuria, lujuria. Y oye, pero ¿quién puede contra eso? Solamente Cristo en mí puede vencer ese asunto. No hay manera de cambiar. Y por eso Pablo dice, por favor, no se encadenen al ritualismo, no se encadenen a aquellos que quieren espiar nuestra libertad para someternos a esclavitud. Por favor, Cristo vive en mí y eso es suficiente poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Entonces vamos a ver este tema. En primer lugar, Cristo vive en mí. ¿Y qué significa? Que vale lo de adentro, lo interno y no lo aparente. Yo puedo, dígame si uno no puede falsificar la santidad. No tomo, no fumo, no engaño a mi mujer, no robo. Eso lo hace un testigo de Jehová perfectamente, o un mormón. Pero no es el punto en cuanto a lo externo. Lo importante es edificar mi relación interna con Cristo. Inclusive, como el camaleón. El camaleón, ustedes saben que él puede disfrazarse, ¿verdad? El camaleón tiene la facilidad de camuflajearse en el ambiente. El camaleón es así. Hay personas que son camaleones. En la iglesia son una forma, en la casa es otra, en el trabajo es otra, son personalidades múltiples, ¿no? Y entonces no, eso no puede ser. Cristo vive en mí. Yo sé que yo no soy un camaleón que estoy cambiando de acuerdo a escenarios. Y vamos a ver el texto, por favor. Ahí está, en el versículo 11 al 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Un apóstol reprendiendo a otro apóstol. ¿Y cómo se habla? Cara a cara. Aprendamos eso. Nosotros los latinos no somos mucho de cara a cara. Sí, pero ¿qué se cree él? Díselo. Díselo. Cara a cara. ¿Cómo se acaba un bochinche en una empresa?
Enfrentándola. Viene, oiga jefe, mire, hay una fulana de tal que está hablando mal de usted, tráigamela acá, por favor. No, pero yo no quiero involucrarme. No, ya estás involucrado. Ya estás involucrado. Cara a cara, se acabó el relajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos falta sinceridad. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender es a ser frontales, cara a cara, decir las cosas. ¿Y por qué había que reprender al apóstol Pedro y públicamente? Porque estaba echando a perder a una iglesia por su religiosidad. Y vamos a ver. Cara a cara, dice, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quién es ese Jacobo? Acuérdense que Jacobo era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, una iglesia eminentemente judía. Cuando Pedro estaba entre gentiles, así como nosotros los panameños, gentiles, oye Pedro, ¿quieres un pedazo de puerca asada? Venga, mi hermano, si todo, no llámese inmundo lo que Dios ha limpiado. Yo puedo comer todo, solamente hay que bendecir al Señor. Oye, una iguanita que preparamos aquí, una iguana, yo nunca la he comido, pero ¿qué tal? Vamos a comerla, pues muy bien. Y aquí está Pedro andando por todos lados. Llegaron los judíos de Jerusalén y Pedro enseguida, un momento, ahora soy judío, lo siento, yo ni los saludo a ustedes, ni siquiera voy a sus casas, porque ahora yo soy judío. Cristianos judíos. Y Pedro dice que se retraía. Miren lo que dice, vamos a leerlo con calma. Pero cuando vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando uno es legalista, cuando uno se somete a rituales, entonces se tiene que guardar las formas en vez del fondo. Y Pedro estaba simplemente simulando, dice, miren el verso 13, y en su simulación, camaleón, porque el camaleón es el que simula, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el compañero de milicia de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es una simulación hipócrita, es una máscara nada más. Cuando uno quiere ponerle una camisa de fuerza a la fe y unas formas está encadenando a la gente. ¿Y quiénes eran los expertos en hipocresía, hermano? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Ellos tenían un Oscar en actuación, en simulación. Cuando caminaban en el mercado, de repente, la hora de orar. Y yo, Señor, y delante de todo el mundo, pero todo eso estaba ¿qué? Calculado. Porque ¿cuál era el propósito del fariseo? Que lo vieran los demás. Entonces, tenemos que, aquí no es lo aparente, sino lo interno. Aquí no es ponerse un ropaje, un hábito de santo, sino vivir una realidad interna con el Señor. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y Pedro, dice aquí la Escritura, que se sometió por miedo a los judíos. Dice la palabra miedo. Siempre en la Biblia el miedo. ¿Dónde aparece la primera palabra miedo en la Biblia? Cuando Adán tuvo miedo de Dios. Miedo es una mala palabra. Y uno puede volverse ritualista. Ritualista. Es como aquel hombre profesional o un tipo de buen rango social que cuando está entre campesinos se porta bien como campesino y de repente vinieron sus amigos y se aparta de los cholos. Porque van a decir, oye, ¿tú te envuelves con esa gente? Hipocresía, simulación. La relación con Cristo es sin máscaras, sin camaleonadas. Vamos a ver los artistas de los fariseos que tenían un Oscar en actuación. Yo no le ganaba a nadie y no podemos imitar su fe. ¿Y qué convirtieron la fe de Cristo? Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos dictaban cátedra.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuándo somos fariseos hipócritas? Cuando decimos o profesamos una fe y no la vivimos. Dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan, y aquí es donde yo quiero evitar que nosotros nos esclavicemos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Ellos quieren imponer rituales y rigores a la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ah? ¿Cuándo somos fariseos? Nosotros también. Hermano, si tú tienes jefe o eres empresario en tu empresa y tú le dices a tus empleados sean puntuales, cumplan su deber, pero si tú mismo no lo cumples, estás siendo un fariseo, porque dices algo que tú mismo no cumples. ¿Cómo te encanta tener dominio sobre la gente, pero tú mismo no te sometes a lo que profesas? Y aquí está diciéndolo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué es lo que ellos quieren? Cámara. Ellos quieren front page, primera plana en los periódicos. Pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mandos. Era un arbolito de Navidad andando. Oye, ahí viene un fariseo. ¿Cómo lo sabe? Mira el vestido que trae. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen, ¿qué? Rabí, rabí. Hay una tradición de tener las sillas aquí adelante y que los pastores, algunos diáconos se sienten, el director de llevar el culto, nosotros bajamos esas sillas de allá arriba, aunque haya la costumbre. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos diciendo ahí que nosotros somos diferentes a los que están abajo. No hay que proyectar. ¿Por qué? Porque quieren atar cargas pesadas a los hombres. Versículo, y lo llaman ¿qué? Rabí, rabí. Les gustan los títulos y las ostentaciones. Pedro estaba de alguna forma echando a perder la relación con el Señor, porque lo que importa aquí es que Cristo vive en mí. Léanse el verso 23 y 28 ahora también, en actuación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. No es lo aparente, sino lo real. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ciegos, guías, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y qué significa la palabra hipócrita? Que hablamos a través de una máscara. Porque limpiáis lo de fuera del plato, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato. ¿Qué es lo de dentro del plato? Lo interno. Y del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Así que, hermanos, ¿qué es lo que vale? Vale lo interno, no lo aparente. Y bendito sea la lluvia, hermano. Ahí está, gloria sea al Señor. Orando por eso, mire, vea. Esto es mi Panamá, querido hermano. Ahí está. No va a haber apagones. Ve. Y el Señor cerró la llave un momentito, nada más. Mire que un poco de agua del H2 solo que influye. Ahí está, bendito sea el Señor, hombre. Bien. Lo que importa es lo interno, no lo aparente. Lo interno, y nuestras relaciones son cara a cara, o sea, hablando sin máscara. Hablando sin máscaras. En segundo lugar, es importante en este texto bíblico de que Cristo vive en mí, que Cristo vive en mí porque fui perdonado
por la fe sola en Cristo Jesús, no por el sometimiento a rituales. Y vamos a buscar versículo 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿quiénes? Pedro, Jacobo, los judíos que estaban de visita en la iglesia de Antioquía, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿delante de quién? De todos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué había que hacer públicamente la reprensión a Pedro delante de todos? Porque él era un líder. Y un líder, el error de un líder contamina a todo un pueblo. Y dice, si tú, ya aquí, de aquí hasta el 21, son las palabras del apóstol San Pablo a Pedro, delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, porque tú sabes bien, Pedro, que esto no tiene que ver con comida y bebida y cosas de apariencia. ¿Qué te pasa, Pedro? Cuando tú no estaban ellos, te comportabas como gentil. Y te sentías y estabas experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué te pasó? Y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ellos estaban diciéndole un mensaje a los judíos que ustedes estaban incompletos, porque no tenían circuncisión, o porque no guardaban el sábado, o porque 1000 cosas de la ley. Era un mensaje negativo y destructivo. Cristo en mí, si Cristo vive en mí, yo vivo la ley de una forma natural. Dice que contra tales cosas no hay ley, cuando habla el apóstol San Pablo del fruto del Espíritu Santo. Sigue el apóstol San Pablo hablando, nosotros judíos de nacimiento, Pedro, tú y yo nacimos como judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles. No éramos gentiles, pero éramos pecadores igual que todo el mundo. Verso 16, sabiendo que el hombre, aquí es importante, el hombre no es justificado. ¿Justificado qué significa? Declarado inocente. Como Dios me hizo justo a mí por la fe en Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Y por eso, hermano, no te sientas que tú eres buen creyente, porque yo soy mejor que fulano, que yo soy mejor que sutano. Mi vida de fe no se refiere a un código moral, sino a mi relación con el Señor Jesús. ¿Es importante o no importante esto, hermano? Cuando yo veo hermanos que son muy severos con otros hermanos, es porque piensan que ellos son lo que son por ellos, no por lo que Cristo hizo en mí. Porque les falta humildad. Falta humildad. Entonces, cuando yo era un náufrago en alta mar, en mi vida personal, que no sabía cómo desenvolverme, encadenado a mi maldad, y no tenía otro remedio que cuando me presentan el Evangelio por tercera vez, agarré la tabla de salvación de mi Cristo. Y yo fui justificado y nacido de nuevo por solamente la persona de Cristo. Ese es el único que puede ser el cambio, no el rigor de la ley. Hermano, miren, búsquense Gálatas. ¿Qué pasaría? ¿Usted quiere ser santo por seguir la ley? Miren lo que usted quiere, cuál es su error. Gálatas 3:10. Búsquense Gálatas 3:10. Aquí mismo, pues. ¿Dónde vamos? En la misma página. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Miren, ¿alguien puede salvarse por el cumplimiento de la ley? No. ¿Están qué?
bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Aquí lo dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántas cosas tiene que hacer? Todas. Y usted sabe que es someterse al Pentateuco, hermano. A la ley de Moisés. Eso es imposible. Todas tienes que hacerlas. No un 80%, no un 90%, un 100%. ¿Y por qué es maldición? Porque nadie puede cumplir la ley. Justo no hay ni uno solo. ¿Quién puede tirar la piedra, la primera piedra aquí? Nadie. Cristo tuvo que morir por nosotros para justificarnos de las obras de la ley. Él cumplió la ley porque fue tentado en todo pero sin pecado, para que nosotros por el mérito de Cristo si fuéramos declarados inocentes delante del reino y el trono de Dios. Por eso, Cristo vive en mí y Él me ha perdonado lo que yo no podía pagar con mis propias obras. Ahora, ¿es una maldición cumplir la ley? Sí, no se puede cumplir la ley. Y uno más contundente, Santiago 2:10. Un texto más contundente aún. Santiago 2:10. Dice la Escritura. Porque cualquiera que guardare toda la ley, miren, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fallaste una vez, se acabó. Usted sabe que en Panamá, yo no sé si todavía eso es así. Aquí tenemos médicos aquí, ¿no? Pero de aquí de la Universidad de Panamá existe una canallada que yo no sé si eso se practica todavía, papito, mi hermano, de que uno si tiene 5 materias y se queda en una, tiene que hacer el año entero. Oye, eso es una crueldad. Yo conocí a un muchacho que quise mucho, vivíamos juntos, pobrísimo también. Digo, no, yo no tenía tanta cosa, yo estaba mejorcito, ¿no? Pero vivíamos juntos. Pero Ricardo me decía, Ricardo, hey, dame un salve ahí porque a ver si me compro un arrocito blanco con una alita ahí en un restaurante, porque vivíamos en Catedral, 35 centavos, imagínate tú. Y ese hombre estudiaba medicina. Y oye, 3 veces tuvo que repetir el año por una materia. O sea, hacía 5, si eran 5, podía sacar 4 y una, y lo hacía repetir el año. Bueno, la ley de Moisés es peor. No pierdes el año, pierdes tu vida. Es una maldición someterse. Por eso dice, hey, Pedro, ¿qué pasa contigo? ¿Tú quieres someter a la ley a esta gente? ¿Tú estás loco? Si Cristo cumplió la ley por mí. Gracias a mi Cristo, somos perdonados y justificados. Y hemos recibido la ley. No se te ocurra meter a la gente en un sometimiento legalista. Pero hermano, nos gusta el legalismo, no crea. El legalismo nos gusta porque nos gusta ser inspector de escuela. Está mirando y señalando a los demás lo mal que están. Somos dictadorzuelos. Ahí da. En la primera iglesia que yo fui no se palmeaba. No se podía palmear. Ahí da. Pero los cultos de oración a veces era un grupito de 10 y estábamos nosotros. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está. Y de repente venía un hermano que le prohibía las palmas. Y él se sentaba, miraba a todos con severidad. Y los miraba a todos así, fuera de orden. Fuera de orden. Contra ese, un latino, imagínate tú que no pueda expresar. Si el latino es exteriorizante, ¿no? Yo respeto la adoración de los americanos.
pero ellos también vienen. Nosotros, por ejemplo, si cantáramos, es lógico que Noche de Paz fue compuesto en Estados Unidos. Noche de Paz, tú cantas Noche de Paz, tú sientes que está cayendo nieve afuera. Tú lo sientes, tú sientes que estás en un ambiente de que verdad, porque la música es expresión. Pero si tú te vas al África, salen los tambores y ese culto son 3 horas acá alabando ahí. Pero ahora tú no puedes someter y ponerle un camisa de fuerza a la expresión natural de la fe. Porque aquí lo que importa es que Cristo vive en mí. Eso es lo más importante, no es lo aparente, sino lo interno. Eso es lo que importa. Y por eso, y porque Cristo perdonó mi vida, no me puedes encadenar a formas. No podemos juzgar a la gente por las apariencias. Y yo no dudo que cualquier hermano que está nuevo en la fe, él todavía tiene tropiezos, está débil, está caminando, todavía cojea, cae, pero el Señor va a hacer un trabajo en él, que no lo hago yo. Yo no puedo permitir que en esa iglesia, en esa puerta, pase un par de hermanos con unos aretitos, unos muchachos, y la gente verá y digo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es esa forma de entrar a una iglesia? Él se me va de aquí, por favor. ¿Cómo? ¿Usted está? ¿Qué pelo? ¿Ese pelo pintado? ¿Cómo es eso? Usted parece un papagayo, 3 colores. ¿Qué es eso? No se puede, no se puede. No. Cristo es el que produce el cambio. Es espiritual. Hermano, no reglamentemos la santidad. El Espíritu Santo es el que nos hace santos. El Espíritu Santo es el que produce el cambio, como ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo de Dios. Y es importante eso. Y en tercer y último lugar, hablando de que Cristo vive en mí, yo fui salvado por la fe en Cristo únicamente, debo vivir diariamente en la fe del Señor. Esto es importante. Soy salvo por fe en Cristo Jesús, pero mi vida diaria, para que sea una vida de victoria, tiene que ser en la fe del Hijo de Dios. Y vamos a leer el texto final, desde el 17 al final. Y si buscando, dice el apóstol San Pablo a Pedro y a todo el grupo y a nosotros también, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo vino a salvar. Cristo vino a que todos nosotros, sean judíos o gentiles, recibiéramos el perdón por su sangre. No es que Cristo es un ministro de pecado, vino como salvador. Verso 18. Pero si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cómo descodifico este versículo? Le está diciendo a Pedro, escuchen, Pedro, si ya el Señor nos libera de la cadena de la ley que no podemos cumplir por nosotros mismos, nosotros estamos en la ley de Cristo. La ley de Cristo me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. No tienes que volver a las cadenas de la ley para someterte a la ley. Vive en Cristo. No trates de edificar lo que ya fue destruido. No se puede. Todo aquel que se sube a un avión tiene que creer que hay la ley de la aerodinámica. ¿Cómo es posible que un avión con tantas toneladas puede suspenderse en el aire? Pero si usted cree en la ley de la gravitación universal, de que todo lo que sube baja, no se trepa a un avión. Porque va a decir, ven acá, y esto se va a caer. Porque hay una ley que se llama la ley de la gravitación universal. Todo cae. Pero hay otra ley que se llama la aerodinámica. Que Dios suspende, Dios no la ley, porque en realidad, perdone que dije Dios suspende, pero es que en verdad todas las leyes están en la creación. Por eso que los hombres se llaman descubridores. Ellos descubren una ley, pero ya estaba.
Ya estaba, Dios sabe eso. Entonces, uno se sube al avión y digo, gracias Padre, porque no estoy bajo la ley de la gravedad, sino de la ley de la aerodinámica, Señor. Y esto no se va a caer porque cuando pasa la brisa por abajo y la de arriba y las alas y todo, existe una suspensión y gracias Padre, sí Señor. Entonces, cuando tú estás en la ley de Cristo, no puedes estar bajo la ley de la muerte. Estás bajo Cristo y eso es lo que está diciendo, ¿cómo tú te vas a volver atrás? Y por eso, en el libro de Hebreos hay tantos textos fuera de contexto para justificar que la salvación no es segura. Digo, no, es porque los hebreos no consideraban segura la salvación. Porque los hebreos creían que había que mantener todo el ritual del Antiguo Testamento vigente, cuando ya con Cristo se cumple todo lo pasado. Consumado es, la deuda ha sido pagada, punto, soy en Cristo. Cristo vive en mí, se acabó. Él es el que produce el cambio en mí. ¿Y te acuerdas, está Jerónimo? Estaba una reunión de líderes aquí en la iglesia. Yo no sé, Miguelito, alguien. Estábamos comentando, y ellos comentaron, oye, mira, hay que imitar a los musulmanes cuando llegan a una mezquita, la reverencia que hay, y cuando van, digo, no comparemos, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo un Cristo vivo que otro Cristo, o un Dios que nunca se va a encontrar. No es lo mismo. La santidad que produce el Espíritu Santo en nosotros es algo diferente totalmente. Diferente. Vamos a ver, vivir diariamente. ¿Y ahí el 17 ya? Muy bien, 19. Ahora el texto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Bendito sea el Señor. Ya yo por la ley no hay forma de cumplirla. Yo estoy maldito, no hay forma. Pero ya yo fui a fin de vivir para Dios. Aquí, cuando Cristo cumple, escuchen bien esto y lo entiéndanlo perfectamente. Cuando Cristo es crucificado en la cruz, Él cumple la ley y muere como si hubiera sido el pecador peor. La muerte de Cristo, y es por eso que dice, tengo que leer el 20 para entenderlo mejor, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión de Cristo fue mi crucifixión. La muerte de Cristo fue mi muerte. Y ya no vivo yo. Ya el Señor pagó mi condenación en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo. Cristo es el siervo sustituto que pagó por mí. Él murió por mí, recibió la condena por mí, mas ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora, el día de hoy, vivo ¿dónde? En la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la relación. Aquí lo que importa es, yo nací, Cristo vino a mí. La muerte de Cristo en la cruz fue mi muerte. La resurrección de Jesús es mi resurrección. El Señor vive en mí. ¿Y qué debo hacer? Y lo que ahora vivo en la carne. Si yo sé y tengo la certidumbre de que Cristo mora en mí, ¿qué debo hacer diariamente? Lo que ahora vivo en la carne. Cada vez que me paro, digo, Señor, gobierna mi vida. Y aquí yo tengo una representación. Aquí está. ¿Se ve allá atrás? La E significa mi ego. Este es el trono, esto es una silla, ¿no? Esta es mi vida, esta es mi vida, el círculo es mi vida. El ego está aquí. Cuando Ricardo gobierna, ¿cómo está mi vida? Desordenada. ¿Cristo dónde está afuera? ¿Qué debo decirle al Señor? Señor, toma control de mi vida. Y Ricardo se pare y le dé el control a Cristo, que Cristo vive en mí. Y mientras que nosotros lo hagamos diariamente, darle el trono de Dios a nuestra vida, vamos a vivir un caos como cualquiera. Vamos a vivir un desorden. Todos los días tengo que decirle, Señor, que no viva yo, sino que Cristo gobierne este día. Toma control de este día. Guarda mi lengua, Padre mío. Guarda mis acciones. Guarda mis pensamientos.
Ayúdame, Padre, muera Ricardo. Eso es lo que es la vida de fe. Que el ego mío no gobierne, porque si no estoy listo. Estoy listo. Como recuerdo aquel misionero de edad que no, era el hombre más jovial que había, amable, pero cada vez que oraba, hermano, ore, Señor, permite que este viejo no meta la pata en esta reunión, que no me coja rabia con nadie, que no, ayúdame, Señor, a que Cristo sea el que vive en mí. Eso es correcto. O nosotros creemos que, dígame, usted hace un análisis usted mismo, y todo el mundo se cree su propio cuento, de que es cheverón, de que es un tipo clase, oye, pero ¿por qué la gente se mete conmigo si uno de los máximos soy yo? Por eso dice la Biblia, cuídate de ti mismo, y el que se cree firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nos creemos nuestro propio cuento. Y por eso el Señor nos tiene que humillar para que puedas decir, yo soy barro, Señor. Yo soy un vaso de barro, verdaderamente no soy nada. Yo pensé que era un jarrón de porcelana fino, pero falso, soy un barro. Y eso es un proceso. Pero es muy fácil ese proceso abreviarlo diciendo, eso se llama humildad, mas ya no vivo yo. Y cuando Cristo reina y le das a Dios el control de tu vida, hay fruto, hay orden, hay armonía. Léanse Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 cualidades. ¿Hay cuántas hay ahí? 8. Bueno, pero eso es una ilustración, no tiene por qué ser legalista. Ahora, faltó una bolita. Eso, a mí se me ocurrió. Y contra tales cosas, no hay ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué sirve la ley si el mismo Cristo es el que produce el resultado? Yo no necesito depender de la ley porque Cristo vive en mí. El kit del asunto es darle la silla al Señor. Y hermano, la guerra con nuestra propia soberbia es larga, bien larga, porque nosotros nos creemos la divina garza. Nosotros creemos que somos un potencial que hubiera sido el del mundo si no hubiera existido yo. No, un problema muy serio esto. ¿Ah? Así que el lío de nosotros es el humillado. Todo exaltado tiene que ser humillado. Entonces hay un proceso de dolor muchas veces hasta que aprende que tú sin mí no eres nadie. Mas ya no vivo yo. Y ese es el proceso más delicado y más largo que hay, que se vuelve una guerra civil dentro de nosotros. La carne contra el espíritu y el espíritu con la carne hasta que muere. Como el pastor que tiene una prueba muy grande y entonces orando con su diácono allí, oye, pero es que esta prueba es grande, hermano, yo nunca creí que la iglesia iba, ay, cómo sufro, hermano, yo llevo a la cama el asunto y estoy allí, en verdad, estoy como moribundo, estoy ahí, digo, el pastor, le dijo el diácono al pastor, lo que pasa es que usted está en agonía, pero nunca se muere, muera. Hasta que muera eso y déle lugar a Cristo, hasta ahí entonces va a poder, oye. Estamos ahí tropezados, sufriendo, hasta que aprendamos a ¿qué? A darle el trono de nuestra vida. Entonces, en verdad, vamos a terminar el texto que nos falta. No desecho la gracia de Dios. Y esta es la parte, esta palabra gracia tiene un significado inmenso. La gracia es recibir un regalo inmerecido. Nosotros recibimos el perdón por la gracia. Recibimos la salvación por la gracia. Recibimos el sello del Espíritu Santo por gracia. Entonces, no desecho la gracia de Dios.
Entonces es una obra gratuita de Dios en mi vida, pero se pagó un precio. Pues si por la ley fuese la justicia, si hubiera aquí un santurrón que cumple toda la ley, entonces por demás murió Cristo. Si tú te puedes autosalvar por el cumplimiento de la ley, entonces Cristo ¿para qué vino a morir? Precisamente Cristo vino a morir porque ninguno puede salvarse por sus propias obras. Y todo esto de que Cristo vive en mí es algo inmenso que tenemos que aprender nosotros. Inmenso. Ahora, doctrina. Hermanos, nosotros podemos caer en la trampa de guardar formas y aparentar ser cristianos. Nos podemos volver actores de cine en cuanto a fingir la fe. Cuando lo importante en realidad es la intimidad que tenemos con Cristo. Eso es lo que verdaderamente importa. La fortaleza de un cristiano está en su intimidad con Dios. ¿Qué tiempo tienes tú de leer tu Biblia, hermanos? ¿Edificas tu espíritu? ¿Le permites a Dios tener la rienda de tu vida? ¿O simplemente eres de ensayo y error? Sales a la vida, recibes 3 trompas, vienes golpeado y digo, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame que estoy en un gran problema. Y el Señor te ayuda el Señor, y sales a la vida de nuevo con tus propias fuerzas, y otra vez te recibes otra serie de pruebas y digo, Señor, ayúdame, Padre, mira cómo estoy allí, no te olvides de mí, Padre Santo, por favor, sácame. Está bien, sale y vuelve de nuevo y salimos. ¿Qué dice el Padre nuestro? No me metas en tentación, mas líbrame del mal. ¿Qué es lo que tenemos que orar más? Decirle, Señor, no permitas que yo mismo me meta en tentación. Cela la tentación. Darle lugar a Cristo en el trono de tu vida. Párate y siéntate, que digo que el Señor se siente. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Uno puede decir, yo vengo al culto a llenarme las baterías y poder sentir un gozo en el culto. Digo, no, es cierto que tenemos gozo y alegría en el culto, pero tú todos los días puedes tener plenitud de gozo y fruto en tu vida teniendo intimidad con Dios. Vamos a buscar el Salmo 16, versículo 11, un salmo precioso que inspira uno de nuestros cantos. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Dios guía en tu presencia. Cuando estamos en la intimidad con Dios, en oración, en la palabra, en tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud ¿de qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿dónde hay plenitud de gozo? En la presencia del Señor, en la intimidad con el Señor, en nuestra amistad con el Señor. Por eso hay que estimular el compañerismo con el Señor. Si Cristo ya vive en ti, ¿qué te queda? Compartir más tu amistad con el Señor. ¿No te pasa a veces, o no pasa a veces, hijos que no saludan a los padres, no lo hablan con él, pero cuando tienen el papá, tú me puedes dar $20 ahí que no habrá tantos creyentes de esa manera? No le interesa hablar con su padre, no le interesa conocerlo, pero sí le gusta pedirlo. Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Eran pío. Pero ¿qué en cuanto a hacer la voluntad de Dios? Los que me aman guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo importante? En tu presencia hay plenitud de gozo. Un creyente que tiene una vivencia diaria con el Señor va a estar gozoso. Y Juan 15, 4, 5, que es la vid, Juan 15, sobre la vid verdadera, dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
¿Podemos nosotros llevar frutos sin Cristo? ¿Podemos, hermanos? No. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No hay manera de tener una vida fructífera si no permanecemos en Cristo. Y verso 5, yo soy la vid, Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cómo? ¿Cuánto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi intimidad con Dios va a traer como resultado una vida de gozo y una vida de mucho fruto. Este es el to be or not to be del cristianismo. Y como aplicación, que tengo aquí una fotografía del fruto, siempre tengo la misma uva, ahí está. Usted, ¿cuál es mi seguridad? Permanecer en la vid. De aquí viene la savia. Y yo solamente con el fruto, el resultado de estar en Cristo. ¿Cuál es la ciencia? Pero bueno, gracias a Dios que el Evangelio es sencillo, Señor, que no necesitamos a Einstein para descifrarlo. Es sencillo, pero ¿cuánto nos cuesta cederle el trono de Dios en nuestra vida? Y como aplicación, una advertencia que para ti y para mí, cuídate de ti mismo. ¿Sabe quién es el primero en engañarse? Tú mismo. Somos los primeros engañados. Hay mucha gente engañada. Y yo también era uno de los engañados. Yo también pensé que yo era algo. Cuídate de ti mismo. Una de las situaciones en que Dios más trabajó en mí es que yo tenía mi autoconfianza, ¿sabes? Yo creí, pero que vaya, yo me doy cuenta que yo soy podrida llaga, de los pies hasta la cabeza. Y el que se quede firme, mire que no caiga. Por favor, no vivas en tu propia prudencia, como dice Proverbios 3. Muere y dale el trono de tu vida a Cristo. Eso es todo lo que es la vida de fe. Por eso que Pablo agarró a Pedro y dice, ven acá, delante de todo el mundo. Esto es una situación muy delicada lo que tú estás haciendo. Porque aquí lo que vale es nuestra fe en Jesucristo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Yo quisiera, si en el día de hoy, vamos a cantar como no desecho de la gracia. Todo esto se dio por gracia. El canto maravilloso de la gracia del Señor.